Bueno, vamos a tratar de darle continuidad a los trabajos. En esta ocasión vamos a tratar de calcular o darles un ejemplo de cómo se calcula el costo de capital a través de la metodología propuesta por Modigliani y Miller. Eh, Esos autores proponen que va a existir tres formas de calcularlo, esto a través de los estados financieros. Las tres formas vienen dadas porque el costo de capital va a ser una parte proporcional o va a ser un promedio ponderado, un costo promedio ponderado de lo que debe la empresa a través de la tasa de la deuda y una parte de lo que debe el costo de capital. De ahí denotamos en la presentación tres fórmulas, de las cuales vamos a ir trabajando una por una en detalle. Para esto, bueno, hay que entender que se va a conocer como B el monto de la deuda de la empresa, BL va a ser el valor de la empresa en el mercado, todo está endeudada, S va a ser el valor del capital, KS es el costo de capital propio de la empresa y KB es el costo de capital del financiamiento. Aunado a este vamos a tener que determinar un KU. Este KU va a ser representado por el mínimo de rendimiento requerido por el inversionista, o sea, por quien va a llevar el proyecto. Costo mínimo requerido. Entonces nosotros vamos a calcular primeramente los primeros pasos, porque así lo pide, es un proceso de pasos, nos va a pedir calcular el valor de la empresa sin deuda. Este valor de la empresa va a estar dada por la multiplicación de las utilidades antes de impuestos e intereses, todo eso por uno menos el impuesto, es decir, está dejando de lado los intereses de la deuda, ya que estamos hablando sin deuda, como si la empresa no tuviera esa deuda. A eso mismo, se le va a dividir entre el costo de capital KU, el costo que les mencionaba, el costo mínimo requerido por nosotros para poder invertir en esa empresa o en ese negocio. Asimismo, para poder calcular el patrimonio va a ser igual al valor de la empresa con deuda en el mercado, todo eso menos la deuda. Y el valor de la empresa endeudada va a ser igual al valor de la empresa sin deuda más la deuda por el impuesto. Así lo establecen los autores. De ahí, bueno, vamos a tratar de llevar este ejemplo. Ustedes tienen esa presentación en la plataforma. Nosotros vamos a tratar de ya hacerlo directamente en Excel conforme los pasos que piden. Paso uno, primero vamos a calcular el valor de la empresa sin deuda. Paso 2, vamos a calcular el valor de la empresa endeudada. Paso 3, vamos a calcular el patrimonio, el valor del mercado del patrimonio. Paso 4, vamos a calcular KS. Y por último, vamos a calcular ya el costo de capital. Entonces, primeramente vamos a identificar los valores que tenemos. El primero es la deuda. Vamos a llamar la deuda, va a ser el valor de B, según lo que establece la metodología, ¿no? Nosotros en nuestros archivos que les subí en la plataforma tienen estados financieros descargados de la plataforma Bloomberg. Esos estados financieros conllevan de manera trimestral desde el 2000, primer trimestre del 2000 hasta el último trimestre del 2018, de lo que fue hace 2 años. Perdón, el cierre del año pasado, de hace 2 años, ¿no? Entonces nos va a pedir primeramente la deuda. La deuda, nosotros ya conocemos de dónde sacar la deuda. En el balance general hay un rubro que dice pasivo total. Bien, lo que vamos a considerar es solamente el pasivo del año 2018, del cierre del año 2018. Esto, evidentemente, vamos a tomar el último. Aquí no se hacen acumulados. Recuerden que en el balance general se reporta el total de deuda de la empresa en general. O sea, no van por trimestre, sino se hace un total hasta la fecha de corte del estado financiero. Entonces nosotros ya tenemos nuestra deuda. Es el primer paso que nos pide. Entonces vamos a evaluar por pasos. Paso uno. El paso uno nos pide evaluar lo que sería nuestra PU o valor de la empresa sin deuda. Vamos a calcular, vamos a ponerle calcular. Calcular el valor de la empresa sin deuda. Este valor de la empresa forzosamente requiere la utilidad antes de impuestos e intereses. Impuestos, utilidad antes de impuestos e intereses. Bien, nuevamente esto, vamos a poner aquí BU. Recuerden que esa BU es el valor de la empresa sin deuda. Valor de la empresa sin deuda. Sin deuda. Entonces nosotros vamos a buscar en nuestros estados financieros, nuevamente en la plataforma lo que descargamos de Bloomberg, vamos a buscar la utilidad antes de impuestos e intereses. Eso hay que buscarla en el estado de resultados, está hasta la parte de abajo. En el estado de resultados hay que buscar el concepto. Y aquí es muy importante que consideremos solamente la utilidad antes de impuestos e intereses, que tiene que estar antes de gastos financieros. Y aquí están, mira, el EBIT, utilidad antes de impuestos e intereses o utilidad de operación. En esa utilidad de operación, aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque lo que hacen las empresas es reportar de manera trimestral esos estados financieros. Entonces nosotros lo que requerimos es la utilidad antes de impuestos de todo el año.
Entonces aquí vamos a acumular la utilidad del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre con el fin de obtener la utilidad acumulada, utilidad antes de impuestos e intereses del último año. Entonces vamos a sumar ese rango. Va a ser la suma de esos valores. Listo. Entonces tenemos esos valores. Aquí también es importante destacar que la información que nosotros tenemos de los estados financieros está dada en miles de pesos. Es decir, todavía no está en valor nominal. Lo cual lo hace necesario para nuestro ejercicio. Vamos a multiplicarlo por 1000 para tenerlo ya en pesos directamente. Entonces tengo la deuda y la utilidad antes de impuestos e intereses en 1000 en pesos ya. Ahora, vamos a tratar de calcular, esta no es la UE, esta es la utilidad antes de impuestos e intereses que se requiere para calcular nuestro término valor de la empresa sin deuda. La fórmula, según establece el autor, viene dada por lo siguiente. El valor de la empresa sin deuda, que es el valor de la empresa sin deuda, va a ser igual a nuestra utilidad antes de impuestos e intereses multiplicada por 1 menos el impuesto. Bien, vamos aquí a agregar dos conceptos muy rápido. Nosotros vamos a requerir el impuesto, el impuesto, el impuesto, y también vamos a requerir el impuesto, y vamos a requerir también la CAU, el costo de capital mínimo requerido, ¿no? El mínimo requerido. Costo mínimo requerido. Costo mínimo requerido. Ese es cuánto en general el inversionista, bueno, está dispuesto, ¿no? ¿Cuánto es mi costo de capital propio? Yo puedo decir, como lo viene en el ejemplo del PDF y así es como lo vamos a manejar, es que ese es el 12%. Por otra parte, también vamos a manejar que el impuesto, por ejemplo, aquí en México cobran el 30% de ISR, bueno, a veces hasta 35%, y el 10% del PTU. Entonces vamos a cargar al 40% nuestro impuesto. Entonces nosotros ya tenemos el monto de la deuda, el impuesto y costo de capital. Entonces ahora sí somos capaces ya de calcular nuestra BU. BU tendría que ser forzosamente, como lo habíamos dicho anteriormente, la utilidad de los impuestos e intereses que multiplica a 1 menos el impuesto. Le estamos restando esa utilidad antes de impuestos e intereses el impuesto. Y todo eso lo vamos a querer, lo vamos a dividir entre el costo mínimo requerido entre CAU. Nos va a dar esto, que va a estar dado, vamos a darle formato en pesos. Para darle formato en pesos, recuerden presionar Control, Shift y el término 4. De esa manera nosotros podemos dar término de pesos. También para dar término en porcentaje podemos presionar Control, Shift y 5. De esa manera transforma el valor. Entonces nosotros ya tenemos un valor estimado, ¿no? De cuánto es lo que valdría la empresa sin deuda. Ahora lo que pide la metodología es, ya tengo el valor de la empresa. Recuerden que el paso número 1 nos pedía calcular el valor de BU. Vamos por el paso 2. Paso 2 nos pide calcular el valor de la empresa con deuda. Según la estrategia que nos pedía, este iba a ser igual al valor de la empresa sin deuda, todo eso más la deuda que tiene la empresa multiplicada por el impuesto. Esto, bueno, nuevamente así lo establece el autor. Vamos a hacerlo abajo para que se vea. Aquí es calcular BL, VL, y entonces nosotros calculamos ya VL. Poner mayúscula para que no se pierda. Ya tenemos BL conforme a la metodología. Revisamos la fórmula, ¿no? Para ver que no nos hayamos equivocado. Nuestra fórmula de valor de la empresa con deuda es ser igual al valor de la empresa sin deuda más B por T. Y nos vamos ahora para poder calcular el paso 3. Vamos a calcular el patrimonio. Bien, vamos a ponerle formatito. Paso 3. Paso 3, calcular el patrimonio. Es valor de mercado del patrimonio. Aquí es muy importante destacar que no estamos hablando de el capital como tal. Estamos hablando del valor de mercado del patrimonio. Asimismo, también estamos hablando del valor de mercado de la empresa. O sea, es valor de mercado. Entonces voy a ponerle BL, valor de mercado. No, pues no se compone. Valor de mercado del valor de la empresa sin deuda.
Y lo mismo lo que tenemos, porque no es lo mismo el valor nominal al valor de mercado. Y lo mismo acá tenemos el valor de mercado de la empresa endeudada. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Bueno, va a ser el valor de la empresa con deuda del mercado, el valor de mercado de la deuda, bueno, el valor de la empresa con deuda menos el valor del patrimonio, el valor de la deuda. Eso nos va a dar el valor del patrimonio. Entonces ya nosotros determinamos cuánto vale en valor de mercado la empresa, cuánto vale en valor de mercado con deuda y el valor de mercado sin deuda. Asimismo calculamos el valor de mercado del patrimonio. El paso número 4. Paso número 4, el cual nos pide calcular nos pide calcular KS. En general, KS, que es el costo del patrimonio, lo que se está tratando de hacer aquí es determinar a través de tasas ese costo de capital promedio ponderado. Entonces esta KU, perdón, no es KU porque si no la vamos a confundir, es KS por costo de patrimonio. Costo de patrimonio va a ser determinado con la fórmula que nos expresa el procedimiento. Hay dos alternativas, uno es a través del procedimiento incluyendo el costo de la deuda y otro es una alternativa que incluye las betas, que es el costo de capital. En este caso, como no estamos metiendo todavía con acciones para poder determinar ese valor de la beta, lo vamos a hacer a través de la primera metodología, la cual establece que va a ser KU más esa KU menos KB, todo esto por uno menos el impuesto entre B y S. Entonces nosotros vamos a poder determinarlo ya con lo que tenemos. Va a ser igual a el término de KU que nosotros ya tenemos. Nos hace falta aquí el costo de la deuda. Aquí todavía no lo tenemos. Ese, ya que no lo consideramos, pero nosotros sabemos que existen en concepto de los estados financieros, los gastos financieros. Vamos a ver el pago de intereses. Intereses, lo vamos a incluir aquí. Y en monto, ¿no? Y en monto. Ese, bueno, nosotros también conocemos ya de la estructura de los balances del estado de resultados. Entonces nosotros lo podemos extraer para poder calcular una tasa de KU. Miren, tenemos total de gastos financieros y tenemos ingresos financieros. Evidentemente no va a ser un ingreso financiero, es un gasto financiero. Y entonces tenemos costos financieros. Esos costos financieros lo tenemos aquí. Recuerden multiplicarlo por 1000 para dejarlo en base de la otra información. Y entonces ya tenemos una forma de calcular KB. KB, que es el costo de la deuda, sería igual a el costo del financiamiento entre, bueno, el financiamiento, ¿no? La deuda total. Entonces tenemos un porcentaje del costo de nuestra inversión. Entonces tenemos un costo del 2.7%, un costo muy bajo relativamente en comparación al nivel de deuda que tiene la empresa. Esto, bueno, proviene de los estados financieros, así que ustedes podrán determinarlo. Veamos si utilicé el concepto correcto, no va a ser que me haya equivocado. Sí, tenemos costos financieros, ya que no es utilidad cambiaria, no hay pérdida por derivados ni amortizaciones, todo eso no lo podemos incluir. Entonces lo único que incluimos son ese costo por financiamiento. Son los 31,000, los intereses que se pagaron. Aquí voy a corregir exactamente lo que quería checar. Recuerden que en estados financieros, en el estado de resultados, lo que hay que considerar es la suma para ver cuánto de intereses pagó la empresa durante el año, porque la deuda está dada en todo el año. Entonces, la empresa va a pagar los últimos 3 trimestres para saber cuánto de intereses pagó al año, hacer una tasa anualizada, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos el monto, se incrementa, nos da hasta 40 a 4.16%. Vemos que se incrementó bastante al sumar, parece que no lo sé bien, déjame un segundo. La suma de 4 renglones, ¿no? Es 1, 2, 3, 4. Listo, nos la sube a 10.5%. Me parece más lógico una tasa anual del 10% por la deuda que se tiene. Recuerden, en estados financieros del balance general, los datos ya están anualizados, ya que se reporta hasta la fecha en la cual se está haciendo el corte.
En estado de resultados, ese tipo de resultados nada más reporta de manera trimestral, entonces reporta los resultados de ese trimestre, los resultados del siguiente trimestre, sin acumularlos, ya que no sería correcto. Entonces, para poder saber cuánto pagó de intereses en todo el año, se suman los costos financieros durante todos los 3 trimestres del año. Así yo sé que cuánto pagó en el 2018 de puros intereses y así puedo sacar una tasa anualizada sobre el monto que ellos hayan pagado, que va a ser mi costo a la deuda. Bien, entonces KS ya habíamos dicho que sería igual, la fórmula la tenemos a un lado, va a ser KU, que es lo que nosotros establecemos, a este le vamos a sumar la diferencia de KU menos KB. Todo esto que va a multiplicar a 1 menos el impuesto. ¿Qué pasó algo? Que no voy a poner, parece que aquí está. Todo esto por 1 menos el impuesto. Perfecto. Y a esto lo vamos a multiplicar entre un factor, entre la proporción de la deuda y la proporción del capital. Entonces vamos a dividir el monto de la deuda entre el monto del patrimonio de la deuda, del mercado, de esta parte, ¿no? Entre lo que sería es B, que es la deuda, entre el valor del patrimonio, del patrimonio de la empresa, el valor al mercado. Eso nos va a permitir tener una tasa, aquí me da un costo de capital del patrimonio correspondiente a el 12%, 12.64%. Bien, vamos a tratar de darle un formato. Un segundo. Es alta. Vamos a reducir el espacio porque se va muy grande. Entonces vamos a tratar de darle orden, que tenga nada más dos decimales. Recuerden que Excel no importa que los tenga mostrados o no los tenga mostrados, evidentemente el cálculo mantiene todo el total de información, a menos que se pongan fórmulas como redondeo, mientras es considerado. Entonces ya tenemos KS y el último paso de la metodología es calcular ya entonces el monto de la deuda. Así es como lo establece la metodología de Miller y de Mogilny. Vamos con el paso número 5. Paso número paso 5. Como verán, la metodología es bastante práctica, bastante simple. No conlleva un procedimiento muy pesado. Vamos a determinar lo que sería el costo de capital. Costo de capital. Bien. Costo de capital K, ¿no? Entonces el costo de capital tiene una fórmula, vamos a utilizarla. Método 1. Y aquí va a ser por métodos, ¿no? Método 1. El método 1 va a conllevar el procedimiento que se maneja en la presentación, ¿no? Tenemos que va a ser igual a el costo de la deuda, el cual ya habíamos calculado, que es del 10.5%, que va a multiplicar a 1 menos el impuesto, 1 menos la tasa de impuestos. Todo esto lo cerramos y lo multiplicamos por lo que sería nuestro factor, a ver si lo hice bien, por lo que sería el valor de la deuda entre lo que es nuestro valor del mercado, valor de la empresa o valor de la empresa con deuda. BL, el valor de mercado de la empresa endeudada. Todo eso se le va a sumar el costo del patrimonio, que es el 12.64% calculado anteriormente, y lo va a multiplicar por el valor S, que es el valor de mercado del patrimonio, y lo va a dividir entre nuestro término PL. A calcularlo, bueno, lo que tenemos es que el costo de capital de la empresa corresponde al 10%. Miren qué curioso, sale igual que el ejercicio que estábamos planteando en la presentación. Vamos con el método 2. Método 2. Y método 3. Método 3. El método 2 va a corresponder a una siguiente fórmula, un poquito más sencilla el procedimiento. Lo que nos dice es que para calcular cada K por el método 2, por la
la metodología de Miller y Mogilny va a ser igual a el ingreso operacional, que es utilidad antes de impuestos e intereses multiplicado por uno menos el impuesto, todo esto que divide, perdón, a el valor de la empresa eh, endeudada, valor de mercado de la empresa endeudada, ¿no? Entonces vamos a convertirlo en porcentaje y vemos que nos da algo muy acercado. Vamos con el método 3. Ahorita voy a recorrer para que veamos que nos da el mismo valor. El método 3 para el costo de capital de la empresa va a ser igual a KU. Perfecto. Todo esto que multiplica a 1 menos el impuesto. Todo esto que va a multiplicar a un factor. Este factor proviene de la deuda de la empresa, que es B, y lo divide entre el valor de mercado de la empresa endeudada, TBL. Eso es igual a L. Veamos que la tasa corresponde nuevamente al 10%. Entonces, en las tres metodologías, vamos a que se redondee. Vean, en las tres metodologías nos da exactamente la misma tasa, la tasa del 10%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hasta el momento lo que tenemos es el costo de capital a través de los estados financieros que corresponde a la empresa de América Móvil. América Móvil tiene ese costo de capital. A través de ese costo de capital nosotros podemos evaluar las utilidades que estos tengan para ver realmente cuánto es el valor de la empresa o si los proyectos que América Móvil tiene van a generar flujos, habría que descontarlos a esa tasa del 10% para saber cuánto es lo que valdría el proyecto, ¿no? Cuánto nos representa a nosotros de ganancias. Esa es la actividad que se les ha dejado. Es una actividad muy simple. Vamos a ampliar esta actividad, evidentemente, con ejercicios próximos, aplicando el método del CAMP o la segunda alternativa. Pero por el momento, la primera alternativa, nada más ustedes tienen que calcular para las empresas que se les dejaron estos tres costos de capitales. Entonces, lo dejamos por aquí. Continuamos la próxima sesión.